Empezamos con mucho escepticismo en el 2008 con la expedición de la ley, pero a medida que el Ministerio de las TIC y el Ministerio del Trabajo se pusieron la camiseta y diseñaron un plan de acción, el tema despegó. Hoy son 45.000 teletrabajadores que tiene Colombia y ya son más de 200 organizaciones entre el sector público y privado que han suscrito el pacto por el teletrabajo. Y eso tiene unas ventajas grandísimas, y si ustedes miran este panel, ustedes podrán decir, son actores disímiles. Pues no, porque estamos pensando el teletrabajo no solamente para las personas que ya están trabajando, sino por ejemplo para muchos colombianos, de los 2 millones y pico que mencionó el profesor Beethoven, que están en condición de discapacidad y que por las barreras de nuestras ciudades, de las dificultades de subirse un Transmilenio en silla de ruedas o con un bastón para los invidentes, resulta muy complejo acceder al mercado laboral. El teletrabajo rompe esa barrera y permite que una persona en condición de discapacidad acceda más fácilmente al mercado laboral. Pero eso también tiene un tema de riesgos laborales, y aquí viene el tema de las ARLs, porque también construimos una guía de riesgos laborales especiales para el teletrabajo, porque no es el mismo riesgo de la persona que está en su casa, que puede, no sé, verse expuesta a un accidente, a la persona que está en una oficina. Pero también hay que decir, Beethoven, que nos hemos encontrado con barreras culturales, porque aquí estamos basando las relaciones no en la confianza, sino en la desconfianza, en que si yo no veo a mi empleado ahí sentado, así sea chateando o en Google o en lo que sea, entonces me da desconfianza de que no está haciendo nada. Y hay ejemplos, inclusive en el Ministerio del Trabajo, Andrea tiene unos inspectores maravillosos que han duplicado su productividad al estar teletrabajando. De tal manera que es una apuesta grande que le hacemos al país. Esa es la tendencia mundial, a que las personas trabajen desde sus casas o de lugares remotos y no se tengan que desplazar horas y horas hasta una oficina. Y yo cierro con un ejemplo de la vida real de un inspector de Andrea que se llama Yesid. Yesid es paisano nuestro, Beethoven, es tolimense, y Yesid vive en Soacha, y por ahí lo vi, no sé si esté por aquí Yesid, y él se demora 2 horas y media en llegar de Soacha a la oficina, y 2 horas y media desde la oficina hasta Soacha, 5 horas diarias. ¿Quién no llega cansado? ¿Quién no llega estresado? ¿Cómo después de ese recorrido por este caótico tráfico bogotano, pues una persona obviamente llega y es menos productiva? De tal manera que fíjense que en muchos aspectos, desde la discapacidad hasta el bienestar mismo del empleado, se ven beneficiados por adoptar el modelo del teletrabajo. Yo he encontrado estadísticas que dicen que en la industria 735 empresas han vinculado a 4.576 teletrabajadores, que en el comercio 673 han vinculado a 14.000, que en los servicios 2.900 empresas han vinculado a 18.600 trabajadores, de modo que es un proceso notable de un volumen de empresas representativo y de trabajadores que lo han hecho. Me impresionó mucho, les comparto eso, la experiencia de trabajadoras en la cárcel, desde las cárceles haciendo teletrabajo legal, porque el preso es un detenido, pero no es un esclavo. Si trabaja, debe ser remunerado y su producto es una mercancía como cualquiera, si se exportara inclusive, doctor Jorge Humberto. Pues bien, esa experiencia tan poco conocida, doctor Bejarano, ¿cómo difundirla más que la gente que esté recluida? Por ejemplo, el caso de los detenidos están trabajando por vínculo contractual laboral con teletrabajo en su condición de gente que no tiene movilidad para desplazarse. Así es, empezamos el proyecto y lo lanzamos en mayo de este año y tuvo inclusive repercusión internacional porque es una experiencia novedosa para los miles de colombianos que hoy se encuentran privados de la libertad. Y la idea es que con el Ministerio de las TIC se instalen unos puntos Vive Digital, como ya lo hay en el Buen Pastor, como ya lo hay en la cárcel distrital y como se está construyendo en la cárcel de Tunja y la de San Andrés, para que desde allí muchas personas puedan teletrabajar o estudiar utilizando las tecnologías de la información, con muchas ventajas, Beethoven, y es, primero, resocializarse, porque realmente ha hecho carrera el comentario de que salen peor desde las cárceles a Comentrar. Y segundo, porque les permite tener un ingreso y también sentirse útiles.
realmente ver la situación de las 60 mujeres que capacitamos en la cárcel distrital y que mañana se gradúan como teletrabajadoras es una experiencia emocionante. Doctor Eduardo, ¿reducen pena? Reducen pena, claro. ¿Reducen pena con el trabajo? El código penal y la normatividad en Colombia infiere que aquellas personas que trabajen estando privadas de la libertad, inclusive, porque vamos para allá también, para las personas que tienen casa por cárcel, también el tema de estudiar y capacitarse y trabajar les descuenta pena. De tal manera que es una apuesta que le hacemos a darle una mano a unos colombianos que muchas veces son olvidados. Y también estamos pensando, y déjenme hacer la cuñita, en ver cómo utilizamos el teletrabajo, lo que hemos denominado el teletrabajo para la paz. Ya lo estamos pensando con el Ministerio de Justicia para ver qué pasa con aquellas personas que son desmovilizadas y que pudieran ingresar al mercado laboral más fácilmente. Tenemos una piedra en el zapato, un obstáculo que poco a poco estamos rompiendo, que es quitarle ese miedo al empleador de emplear para algunas actividades particulares a personas que están privadas de la libertad. Colombia ha avanzado mucho en conectividad, falta más por hacer. En este pabellón, quien quiera navegar debe pedir un password, una clave a la gente que maneja el pabellón para usarlo solo una persona. Yo acabo de hacerlo ahora con la Andy, llamar a la persona, quién es, búsquela, tráigala, deme por favor el acceso, me lo dio, solo para un equipo. En Seattle, donde están Windows y está la Boeing, la ciudad está toda conectada y usted, donde esté moviéndose, usa la conectividad. ¿Cómo es en Colombia? Usted entra a un negocio y usa el password si está consumiendo en Juan Valdés o en Noma o lo que sea, ¿cierto? Hay que avanzar hacia una mayor conectividad. Doctor Juan Pablo, el hecho de que haya las normas legales que permitan hacer teletrabajo remunerado y que la discapacidad tenga dificultad de movilidad, ¿está siendo aprovechada para impulsar teletrabajo con discapacitados? Sí, por supuesto. Hemos venido hablando de estos programas específicos con Eduardo y entendemos que es una oportunidad para muchas personas con discapacidad, a veces víctimas del conflicto armado. Entonces, claro, lo que hay que hacer en trabajo de personas con discapacidad es pensar creativamente, ¿sí? con las capacidades que tienen las personas, cómo pueden empatar eso con las demandas y las necesidades que tienen las empresas, porque esto solo es sostenible cuando es gana-gana. Si nadie contrata a alguien por hacerle un favor, no contrata a alguien por hacerse un favor a su propia empresa. Entonces, cuando vemos que las capacidades de las personas son compatibles con las necesidades de las empresas, la cosa se vuelve sostenible. Se puede vincular. Qué bueno. Pasemos un poco al tema de riesgos. En 2010, en Colombia había 6.667.000 trabajadores cubiertos por afiliación a riesgos. En el 2015 había pasado de 6,5 millones a 9.388.000. Y la meta es que en 2018 pase de 10 millones a 10.743.000. Esto es positivo para el país. La cultura antigua decía que lo que importaba era el salario. Después se pensó en la pensión, en la cesantía, en el pago de vacaciones, en la maternidad. Hay muy poca conciencia de prevención del riesgo. Por ejemplo, hay comités paritarios que ahí permite para que la gente haga el cuidado de prevención de riesgos y poca conciencia para implementarlo. Andrea es la encargada del Ministerio del Programa de Riesgos. Se han hecho cosas, por ejemplo, como promulgar la lista de enfermedades en Colombia. 360 enfermedades, antes eran 45 listas nada más. Se ha establecido normas sobre el tema del trabajo subterráneo y un programa incremental de promoción de cobertura en riesgos. El balance de ustedes, Andrea, de lo logrado y por hacer hasta ahora, ¿cuál es? Muchas gracias, doctor. Un saludo a todos, especialmente gerentes de las amistades de riesgos laborales, Fase Colda y todas las personas que se encuentran el día de hoy. En efecto, el tema de riesgos laborales se está poniendo en la agenda del día. Es un tema que ya pasamos simplemente a preocuparnos con el salario, las prestaciones sociales y estamos empezando a mirar que realmente cuidar a los trabajadores es algo absolutamente vital e importante. Y no es un gasto para las empresas, sino realmente es una inversión. Cuidar el capital más preciado que tiene una empresa es el capital humano. Y de esto estamos viendo cómo en todo el país se están movilizando empleadores, trabajadores,
todos listos a conocer qué es lo que hay que hacer ahora y qué es lo que hay que implementar para proteger la vida de los trabajadores. Hemos avanzado en varias normatividades, hemos avanzado en la política, hemos crecido en materia de afiliados. Nos falta todavía sacar normas para incrementar la cobertura, como por ejemplo que el trabajador que podemos llamar cuenta propia se pueda afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales. El que gana más de un salario mínimo, el que gana menos de un salario mínimo a través de un microseguro. Para eso estamos trabajando con FASECOLDA para mirar el mecanismo de ese microseguro. Entonces hemos avanzado, sí, por ejemplo, el manual de calificación, avanzó Colombia 30 años en metodologías internacionales de calificación. La tabla de enfermedades que mencionabas, 360 enfermedades, es la mejor tabla de enfermedades de América. El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo nos está poniendo en la vanguardia internacional. Tenemos también el de labores subterráneas, que salió 28 años después, se actualizó 28 años después, porque se actualizó el decreto 1335. Entonces, sí, estamos muy bien. En Iberoamérica estamos reconocidos como un país rico en normatividad. Pero ahora, ¿qué nos hace falta? Ponernos las botas. Que todos nos pongamos las botas, así como las tiene puesto el Ministerio del Trabajo, literalmente, y saquemos adelante el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo e implementemos mecanismos para proteger la salud y vida de los trabajadores. Un ejemplo donde acá nos articulamos con todos los panelistas que estamos en materia de riesgo psicosocial. Cuando aplicamos la batería de riesgo psicosocial y encontramos reflejos de que tenemos trabajadores que tienen un estrés generado por la movilidad, pues implementamos el teletrabajo. Y esta es una manera de disminuir el riesgo psicosocial y, créanme, aumentar la productividad. Nosotros lo vivimos en la Dirección de Riesgos Laborales. 2012, un plan de choque, sacamos solamente 200 expedientes. 2013, un plan de choque, 200 expedientes. 2014, con teletrabajo, 400 expedientes. Duplicada la productividad, o sea que sí funciona el teletrabajo. En materia de discapacidad, ya sea unas personas en condición de discapacidad que entra laboral, la mejor alternativa y que ayuda mucho el teletrabajo. Pero si tenemos trabajadores que se accidentan ya en el trabajo, ya sea laboral o de origen común, esta es una alternativa que tenemos los empresarios, dar la alternativa del teletrabajo precisamente para facilitar las nuevas funciones del trabajador si lo tenemos que reubicar o para que siga realizando sus actividades, no necesariamente al interior de la empresa. Y otro tema que es muy importante, la capacitación, que es un control administrativo que es absolutamente importante. Tenemos que avanzar en Colombia en esto para ayudar a disminuir la accidentalidad. Colombia se nos accidentan 8 personas, 8 trabajadores de cada 100. Y esta cifra da vergüenza. 8 personas de cada 100. Países desarrollados en esta materia se accidentan 3 personas nomás de cada 100. Es decir, que si avanza Colombia a llegar a esta cifra, quiere decir que 5 trabajadores de esos 8 van a estar más felices. Entonces debemos avanzar en esto. Y la cifra de muertes, 540 trabajadores se le murieron en el 2014 con ocasión al trabajo. Esto no puede seguir ocurriendo. Tenemos que disminuir precisamente los accidentes fatales. Bajamos del 2013 al 2014 porque en el 2013 tuvimos 700 accidentes fatales, en el 2014 540, sí disminuimos, pero fueron 540 personas que se despidieron de sus esposas, de sus esposos para ir a trabajar y no regresaron a cenar. Y eso es lo que no puede seguir pasando. Entonces, retos tenemos muchísimos. En esos nos ayudan las cajas de compensación familiar. Ellos tienen un sinnúmero de servicios para hacernos felices. Entre esos está la educación no formal. Y en la educación no formal tenemos trabajo en alturas, uno de los mecanismos mediante los cuales estamos ayudando a disminuir la accidentalidad en la construcción. Muchas gracias, Andrea. Yo he sido profesor solo por 50 años. Fui profesor de Eduardo, lo cual me honra altamente, de Jaime Garzón y de Rosso Serrano, de Claudia López y Alfredo Rangel. Todos son mis queridos alumnos. Y hace unos años, estaba en Barcelona, en el Foro de Culturas, entré al metro, comencé a toser y toser y toser y no podía dejar de toser. Me asfixié, me hospitalizaron y el médico dijo: tiene los bronquios pavimentados con polvo de tiza de los 50 años de tablero.
Leí que se ha aprobado un reglamento nuevo pedido por FECODE hace 20 años para el magisterio. ¿De qué trata, Andrea? En efecto, este también llegó 20 años después. FECODE lo estuvo pidiendo. Hicimos un trabajo donde el Ministerio de Trabajo ayudó a articular al Ministerio de Educación y FECODE para tener puntos de encuentro. Entonces ya todos los profesores del magisterio cuentan con su propia tabla de enfermedades, donde un maestro que pierde la voz es inmediatamente pensionado, donde el proceso de calificación es diferente, en el manual de calificación es un manual específico para ellos y se le generó a todo el magisterio tener unas acciones también de seguridad y salud en el trabajo. Identificar aquellos peligros a los que maestros están expuestos, la tiza, por ejemplo, eso es un tema que en efecto se enferman y ojo con esto, la enfermedad de burnout. Es una enfermedad mental, dicen, y lo que nosotros escuchamos con todos los trabajos que hicimos con el Ministerio de Educación y el Magisterio y FECODE, que normalmente los docentes tienen mayor riesgo a que tengan una enfermedad mental y que muchos de los hospitales que tratan estos temas mentales, mayor porcentaje de las personas hospitalizadas son docentes. Muchas gracias, Andrea. Esta mañana el exministro Antonio Campo, José Antonio Campo, fue ministro de Hacienda, jefe de Planeación Nacional, director de la CEPAL en Chile, consejero de la ONU, experto de la Universidad de Columbia, y presentó esta mañana el informe llamado Misión Rural. Muy amplio informe, comentado por el señor Leibovich, Absalón Machado, y dice que en el campo la protección social, el aseguramiento, es casi inexistente por la forma en que opera el campo. Doctor Jorge Humberto Botero, presidente de FASECOLDA, uno tiende a asegurar el carro, a tomar prevención de accidentes en la ciudad porque hay más cultura de aseguramiento, pero hay sectores sociales, los trabajadores informales, que son más de medio país, no tienen en su agenda de preocupaciones el aseguramiento. ¿Cómo avanza, doctor Jorge Humberto, el proceso de cultura de aseguramiento, de oferta de servicios, cobertura de riesgos y respuesta a la sociedad a la conveniencia y necesidad de estar asegurado? Bueno, a ver, estamos acostumbrados a considerar la temática de trabajo decente en el contexto del contrato de trabajo que hemos conocido a lo largo de muchos años. Dos grandes obstáculos, o mejor dicho, hay dos factores que nos obligan a tener en cuenta aspectos complementarios. En primer lugar, hay enormes grados de informalidad que subsisten en la economía y esos grados de informalidad son mayores en el campo y eso dificulta enormemente la cobertura contra los riesgos propios del trabajo a la población campesina que trabaja en actividades pecuarias y agrícolas. En ese contexto sí que es importante destacar como gran logro del gobierno actual la reducción importante de la informalidad laboral. El mercado laboral formal ha crecido en los últimos años mucho más que el sector informal. De hecho, en años recientes ha habido una disminución de la población en situación de informalidad. Eso obedece a una estrategia adoptada en el año 2012, cuando parcialmente se eliminaron los parafiscales, es decir, los impuestos que gravitan sobre la generación de empleo. Y eso es evidente que tenía que ocurrir así. Si hay cargas impositivas, si hay impuestos a la generación de empleo, pues eso inhibe, al menos parcialmente, la generación de empleo. Gran reto es seguir luchando contra la informalidad y eso depende de políticas que no estamos discutiendo acá, pero lo que sí toca discutir acá es el acceso a la cobertura de riesgos laborales de personas que no tienen empleo, que no están buscando empleo porque son trabajadores independientes. Y me refiero, digamos, a dos situaciones socialmente extremas. La de la persona sumida en la pobreza, que tiene un puesto de frutas ambulante
dificilísima de afiliar, porque no le podemos proponer el formato del contrato de trabajo. Y en el otro extremo, el del trabajador independiente, altamente calificado, que tampoco está buscando trabajo. Es el trabajador de la economía del conocimiento. Y es allí donde vamos a tener que encontrar fórmulas novedosas de actuar. En la actualidad, la cotización es a cargo del empleador en riesgos laborales. El trabajador independiente sentirá que está en situación de desventaja si se le dice que para poderlo afiliar él tendrá que pagar la cotización. Pero lo que no se percibe, atención a esto, es que si bien desde el punto de vista legal, en el caso del trabajo formal dependiente, la cotización la paga el empleador, eso dice la ley, en realidad la paga el trabajador, salvo en el caso de los trabajadores de salario mínimo. Porque ¿cuál es la lógica que el empleador utiliza? ¿Cuál es el costo de generación de empleo? Y que ese costo sea en una proporción salarial y en otra proporción cargas para fiscales o coberturas de riesgos sociales como la afiliación a ARL, para el empleador en su análisis estrictamente económico es irrelevante. ¿Cómo han resuelto este caso otros países? Diciéndose la verdad, paga la cotización el trabajador, de todas maneras la está pagando, lo cual requiere un ajuste vía salarios para que en efecto no haya una depresión salarial en el momento que usted haga el ajuste. Entonces, esto no es simpático decirlo, pero tiene sentido económico. Hacer visible que hoy es el trabajador, salvo los trabajadores de salario mínimo, quienes están pagando su cotización por acceso a los distintos módulos de la seguridad social, especialmente riesgos laborales. Hay que pensar en eso para evitar esa imagen que tiene el trabajador independiente, que no tiene empleo, dependiente, que lo quiere seguir conservando en forma autónoma su actividad laboral, pero que le parece costosísimo afiliarse a la seguridad social. Y tal vez quiero terminar con esto, Beethoven. Obviamente las compañías de seguros que ofrecen cobertura contra riesgos laborales pagan las prestaciones a las que están obligadas con prontitud. Eso es lo que muestran las encuestas de opinión y la satisfacción de los consumidores. O sea, atienden los gastos que se generan en los casos de trastornos de salud y atienden los casos de invalidez o muerte de los trabajadores cuando ello ocurre. Pero suele pasar desapercibida, y como suele pasar, lo quiero mencionar aquí, la gran labor de prevención de riesgos, que es el intangible valiosísimo que añade la industria aseguradora. Yo, Andrea, me atrevería a decir que gracias a ese acervo de conocimiento disperso entre las distintas compañías de seguros en la actividad de prevención de riesgos, sabemos hoy mucho más de los riesgos asociados al trabajo de lo que sabíamos antes. Y eso es insumo importante en las políticas de salubridad en el empleo. Muchas gracias, doctor Botero. Hace 3 años comenzó la llamada Primavera Árabe, unas protestas en varios países que hicieron renunciar o ir a dictadores y a gobiernos autocráticos. Eso comenzó en Túnez, donde un trabajador, vendedor ambulante de frutas, vendía sus frutas. La policía le quitó las frutas. Eso no pasa sino allá. Y ese trabajador se echó gasolina y se incineró en la plaza pública. La gente se arremolinó en torno al muerto, comenzó la protesta de inconformidad, todos marcharon, el país se paralizó y tuvo que irse el presidente de la República, Ben Ali, y después Gaddafi y después los otros. La informalidad es tan compleja que afecta a las pensiones, afecta a la cobertura de salud, afecta a la tributación, afecta a la educación, el acceso a vivienda. El doctor Humberto Botero y yo somos parte del comité editorial de la revista La Contraloría, Economía Colombiana. Y discutiendo en la primera reunión que tuvimos hace 5 meses, ¿qué tema es el más urgente para Colombia hoy? Y todos coincidimos que era la informalidad. Dedicamos a eso el primer número, que salió en junio y está en la página web de la Contraloría para todos disponibles.
El país debe seguir avanzando, dice bien José Humberto, se ha avanzado, seguir avanzando en la formalización de las empresas, de los trabajadores, o si no, como el pago de impuestos, crédito bancario. El censo rural que acaba de publicarse dice lo siguiente, que el 60% de predios en Colombia no tiene título. No voy a discutir por qué no lo tiene, pero sin título, ¿podrá tener crédito bancario? ¿Podrá acceder a circuitos comerciales legales? Pues no. Por esa razón, qué bueno que la cultura de aseguramiento se siga desarrollando, porque es una forma de trabajo decente, de formalización y de democracia más sustentable y gobierno más democrático. En Colombia tenemos 8.400.000 afiliados a cajas de subsidio familiar y beneficiarios 11 millones. Esto nos da 19 millones, cerca de 20 millones. Eso es casi medio país. En las encuestas de cada año que se hacen, ¿usted qué opina de las entidades? El Congreso casi nunca sube, pero casi siempre baja. El Ejército, los jueces, el sindicalismo, son calificados un año bien, otro año mal. Los que son calificados siempre bien son el SENA y las cajas de subsidio familiar. La gente entiende que es un activo que Colombia ha creado ya en más de medio siglo, que ofrece cobertura, ayuda monetaria, que ofrece acceso a recreación, acceso a educación, mejoramiento, por ejemplo, de la calidad del empleo, y por eso todo lo que se haga para mantener y mejorar el subsidio familiar es una cosa muy importante. Doctor Rafael, usted desde la superintendencia, ¿en qué estado encuentra que está el país el proceso de articular el subsidio familiar a la concepción y política del trabajo decente? Bien, muchas gracias. Quiero, con la anuencia suya, dividir la pregunta o la respuesta en dos elementos fundamentales. Uno, el que tiene que ver con el organismo de gobierno de Estado de vigilancia y control. Es la Superintendencia del Subsidio Familiar, la entidad encargada de la política de inspección, vigilancia y control hacia esas cajas de compensación que cumplen la política social. Esta administración ha querido fortalecerla tanto en su estructura orgánica como en el tema financiero y pasando por el tema conceptual de profesionalizar más la conceptualización. En ese sentido, tenemos que señalar un espectro importante de instrumento de política social que son las cajas de compensación. Hoy, casi 20 millones, lo decía usted anteriormente, 20 millones de colombianos somos afiliados a cajas de compensación familiar. 5 billones de pesos aportan casi 600.000 empresas y trasladan como aporte del 4% a las cajas de compensación familiar. Y alrededor de 17 billones de pesos son los ingresos totales que circulan y operan las cajas de compensación. Existen 43 cajas de compensación en todo el territorio nacional, distribuidas en toda la geografía nacional, 32 departamentos. Y señalar y puntualizar algo que nos parece importante dentro del contexto nacional y de política de gobierno. Creemos que es el mecanismo de redistribución más sólido en términos de parafiscalidad. Hoy, esos 4.8 billones de pesos captados a través de las cajas de compensación sirven para darle subsidio a trabajadores de menos de 4 salarios mínimos, que son la población que la legislación le permite trasladar el subsidio. Pero con otro beneficio importante, tiene 3 elementos fundamentales de redistribución. Ese subsidio va en dinero, con la cuota monetaria mensual, en servicios a través de la disminución de tarifas, subsidio en tarifas, y en especie a través de elementos alimenticios y educativos. Y termino la respuesta diciendo que ahí confluyen los 3 actores de equidad y redistribución nacional. En las cajas de compensación, el gobierno
a través del organismo de vigilancia y control. Los empresarios que tienen asiento dentro del Consejo Directivo y, por supuesto, los trabajadores de Colombia, los trabajadores de las centrales obreras que tienen derecho a voz y voto dentro de los consejos directivos de las cajas. Miren qué instrumento tan importante de redistribución de la riqueza de este país. En principio, el tema del aporte de la parafiscalidad. En segundo, el tema del direccionamiento del subsidio, a quiénes va. Y el tercer elemento, la organización y la estructura de las cajas. Creemos que es un instrumento importante, valioso de política social y de redistribución y equidad, como lo ha querido el gobierno. Cuando Jorge Humberto y yo éramos jóvenes, de esto hará, digamos que unos años, se hizo el teatro Roberto Arias Pérez, de la calle 26, de Consubsidio. Aquí no hay nadie que tenga 30 años de vida pública para recordar que ese puente que está en el Consejo de Bogotá lo inauguró Durán Duzán y la ciudad se colapsó. Todos a ver el puente que se acaba de inaugurar del Durán Duzán. Se hace con subsidio ese teatro y un debate intensísimo en la prensa, pero intensísimo si debía hacer o no teatros para oír zarzuela y ópera una caja de subsidio familiar. Después hay otros debates. Uno que dice, usted establece un colegio, una farmacia, un campo deportivo, un teatro con plata de subsidio familiar, debe ser cerrado a los afiliados, cerrado a los beneficiarios del afiliado o abierto a toda la comunidad. Yo oigo gente que dice, pues que esté al servicio de los que pagan el subsidio, que son las empresas afiliadas, sus trabajadores y sus familiares. Y otros que dicen, en un país tan desigual, con tanta informalidad, con tanta pobreza, tanta precariedad, una obra de estas debe estar abierta al servicio de todos, así los no contribuyentes de esa caja de subsidio familiar. ¿Qué filosofía ustedes impulsan o encuentran que está desarrollado finalmente para decir a quiénes prestamos servicios y cuáles son los servicios prioritarios? Ya, Beethoven. La evolución del sistema de subsidio familiar por 50 años que tiene, más de 50 años que tiene el sistema de creado en Antioquia, de un grupo de empresarios prósperos que quiso darle la oportunidad a los trabajadores de tener mejor calidad de vida, han pasado todas las historias que usted, entre otras, comenta, muchas más, que algún día nos detengamos a mirarlas, los anecdotarios que tenemos del sistema. Pero queremos señalar dos cosas fundamentales. Las cajas de compensación hoy en Colombia direccionan el subsidio hacia su población afiliada beneficiaria, que son aquellos trabajadores y beneficiarios de menos de 4 salarios mínimos, sin excluir los servicios hacia toda la población colombiana. ¿Puedo entrar al teatro? Por supuesto, por supuesto. Existen 4 categorías en Colombia de afiliados, digamos, de personas que tienen la posibilidad de acceder al servicio. La categoría A, que son trabajadores y beneficiarios de menos de 2 salarios mínimos. La categoría B, que son trabajadores y su familia entre 2 y 4 salarios mínimos. La categoría, a esas 2 primeras categorías se les entrega subsidio. Recuerden, subsidio trasladado de las empresas del 4%. La tercera categoría tiene que ver con trabajadores afiliados de más de 4 salarios mínimos. Pero la ley sabiamente y la política social sabiamente definió una 4ª categoría que también tiene derecho a servicio, no subsidiado, que son todos los trabajadores de Colombia y no trabajadores que requieran el servicio y no estén afiliados a una caja de compensación. Vea, las cajas de compensación, tal vez algunos de esos servicios por su magnitud física los hemos registrado, pero las cajas tienen 7 servicios, entre otros importantes: educación formal e informal, tenemos el tema de la recreación, el turismo, la vivienda. Yo creo que ha sido el soporte más importante de las políticas de gobierno en materia de vivienda, tanto de dignificar el hábitat del ciudadano colombiano como el multiplicador de empleo que genera este servicio, pasando igualmente por 2 programas fundamentales que hoy tienen bandera las cajas de compensación, que es la jornada escolar complementaria y la atención integrada a la niñez, que es para población vulnerable de Colombia y que no está afiliada a cajas de compensación. Yo creo que es el espectro fundamental que tiene hoy el sistema de subsidio familiar para brindarle, primero, apalancar la política de gobierno, política social,
Segundo, para servir de instrumento de redistribución y de equidad de una nación que requiere por todos los medios inversión social del sector público y privado. Ese es un poco, pero para señalar y culminar, es que todo colombiano tiene la posibilidad de acceder a los servicios de la caja, unos subsidiados y otros no. Y una pregunta amable. En Colombia usted puede cambiarse de operador celular si quiere. Hoy se puede cambiar de operador celular. Hace 2 años no. Hoy podemos cambiar de operador, ¿verdad? Usted puede acumular millas de una línea aérea con otra línea aérea. Usted puede irse del Seguro Social al fondo privado y una gente volvió después a Colpensiones. ¿Por qué no poder usar con su carnet de caja de servicio familiar los servicios de todas las cajas como un universo de servicios integrado? Habrá que buscar formas de cruce de cuentas. Pero, ¿cómo opera el servicio de intercambio de beneficios afiliados a diferentes cajas? Yo creo que excelente pregunta, Beethoven, y agradezco de parte de la superintendencia haberla formulado en este evento. Tenemos que señalar que la evolución ha sido tan vertiginosa y tan importante que hoy las cajas de compensación del país están obligadas legalmente a articular sus servicios. Es decir, que un trabajador que tenga su asiento, su pago de afiliación en Bogotá, en una caja de compensación, pueda, mediante convenio, acceder a los servicios de otra caja de compensación del país con la misma tarifa que hoy su caja de compensación le cobra. Eso es una evolución supremamente importante para darle equidad al trabajador y a la empresa. Entonces, no existe ninguna barrera. Pero en el tema de afiliación, claro que también, si la empresa tiene cuestionamientos, si pudiéramos llamarlo así, y puede acceder a otra caja de compensación ubicada dentro del territorio departamental, lo puede hacer en cualquier momento del año y en cualquier momento del periodo que... Qué bueno. Doctora Paola Ojeda, responsable de subsidio familiar en el Ministerio de Trabajo. Es notable que las cajas de compensación sean bipartitas, trabajadores y empleadores. No está el gobierno en la dirección de las cajas de subsidio familiar, pero las regula, hay superintendencia y las acompaña del ministerio. ¿Cómo ocurre, doctora Ojeda, el acompañamiento del ministerio a las cajas en cuanto a supervisión, intercambio de experiencias, orientación de políticas, balance de resultados? Por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este panel tan importante. Pues creo que hoy se han mencionado unas cifras importantes de cobertura del sistema de subsidio familiar. Y es importante también resaltar que son una institucionalidad que además de 50 años han sido efecto de la formalización y día a día trabajan por la calidad del empleo, por mejorar la calidad de vida de ese trabajador y la extiende hacia su familia y las personas beneficiarias, sea su papá que está a cargo, el abuelo que tiene a cargo el nieto. Es una cobertura extendida de protección social donde hay unos ciertos beneficios hacia esos trabajadores y que además son beneficios transversales a todos, porque no es solamente que la caja dé una posibilidad de personas, sino también se encarga de una vivienda digna, con una ciudadela, que muchos acá podemos conocer las ciudadelas de las cajas de compensación en Bogotá, que tienen el colegio al lado, el supermercado al lado, les ponen una iglesia cerquita. Es una estructura urbana alrededor del bienestar de ese trabajador y la familia que les permite. Adicionalmente, el desarrollo de la política ha permitido que hoy tengamos cobertura a pensionados, a poblaciones focalizadas. El pensionado, después en su vejez, puede tener un acceso a las cajas de compensación familiar, donde tiene un espacio de recreación, de asociatividad con otras personas de su misma edad, y no implica solamente que cuando ya terminó su vida laboral se siente en su casa a ver televisión, sino hay unos espacios activos donde le permiten a ese pensionado tener una vida activa. Programas específicos de turismo donde se hacen un acompañamiento completo a esos pensionados. Adicionalmente, hemos trabajado muy fuerte para que el servicio doméstico esté afiliado al sistema de subsidio familiar. Un servicio que ha sido tan informal en el país, hoy se está formalizando y se le está dando protección completa a todo, acceso a todo el sistema de seguridad social y de protección social en Colombia. Tenemos unos índices altísimos, como hoy los mencionaba el ministro en el panel de la mañana. Empezamos cerramos 2014 con 60.000 y hoy a 2015 tenemos 120.000 empleadas de servicio doméstico afiliados a cajas de compensación familiar que reciben todos los beneficios, porque además son categoría A.
Entonces reciben toda la compensación de los trabajadores de mayores beneficios hacia ellos. Es una compensación y un ejercicio de solidaridad que también se materializa en el sistema de subsidio familiar. Qué buena iniciativa. Y adicionalmente, digamos, otra de las poblaciones y de las políticas que vemos es madres comunitarias. Hay cobertura total en las madres comunitarias del país que tienen acceso. Y hoy se viene trabajando y desarrollando cómo esas cajas de compensación familiar pueden llegar sus servicios a la población rural. Una población que hoy también el presidente lo dijo, tan informal, con mayores pobreza, con mayor todo. ¿Cómo llegan los beneficios del sistema de subsidio familiar y podemos mejorar la calidad de vida? Como la formación para el trabajo, pertinente la atención a la niñez de 0 a 5 años. Se trata de un acceso totalmente transversal que hoy se está pensando hacia nuevos espacios que responden a nuevas dinámicas del subsidio familiar, porque no hay que desconocer que el sistema ha sido urbano, desarrollo a través de las urbes, de las industrias que afilian a todos sus trabajadores. Hoy estamos pensando en nuevas dinámicas y en nuevos procesos que serán determinantes en lo que viene en el país para esa protección y cobertura y además la calidad de vida de esos empleadores y trabajadores. Muy importante. Muchas gracias, doctora Paula. Gracias. Jorge Humberto Botero me ha pedido hacer un complemento. Le doy la palabra. Es que oyendo a la doctora Paula quisiera recabar sobre algo que ella ha dicho. Y es esto. Desde que se inventó la seguridad social en el siglo XIX a fines, el ducto de entrada a la seguridad social ha sido el contrato de trabajo. Por supuesto, hay muchas actividades que deberían estar encuadradas en el contrato de trabajo y hay que seguir luchando porque la normativa de celebración y de asunción de todas las consecuencias legales de protección derivadas del contrato de trabajo se cumplan. Pero creo que hay que ir desarrollando el enfoque complementario de formalización por fuera del ducto de entrada tradicional del contrato de trabajo. Hay muchos contingentes que no están afiliados a la seguridad social, que en teoría debían estarlo bajo el contrato de trabajo y no lo están, y es difícil que llegue a ocurrir. Demos ejemplos. Las grandes contingentes de personas que trabajan en servicios personales, peluquería, cosmética, por ejemplo. Toda la actividad artesanal de plomería, de zapatería, de costura, que no están en el mercado laboral formal bajo contrato de trabajo y es imposible que lo lleguen a estar. El pequeño comercio ambulante y no ambulante, inventarse un mecanismo de contrato de trabajo para hacer posible la afiliación es imposible. Entonces hemos acudido como primera respuesta a mantenerlos, a crear vehículos de afiliación independientes a los distintos tipos de cobertura. Es un buen progreso, pero de pronto habrá que pensar en algo más radical. Para ciertos contingentes que no pueden ser formalizados bajo la formalidad del contrato de trabajo, habría que pensar, es una idea para pensar nada más, en una afiliación única por un afiliador único con una sola tarifa. Multiservicios, de tal manera que ese afiliador único, con base en las elecciones que el afiliado tome, distribuye afiliaciones y recursos a los distintos actores, porque de otra manera va a ser muy difícil avances más notables en eso. Por supuesto, hay que preservar la competencia, que es un aliciente para que haya buenos servicios, pero de pronto la tasa única, multipropósito y la afiliación única en formatos distintos al del contrato del trabajo y también distintos del mecanismo que ahora tenemos de trabajadores independientes puede llegar a ser el paso novedoso que tenemos hacia el futuro. Por eso lo que usted está diciendo, doctora Paula, me ha parecido tan interesante. Muchas gracias. Quisiera proponer que hagamos la ronda de cierre en el mismo orden que comenzamos, buscando encontrar sinergias, intercambio de opiniones. ¿Qué nos queda de uno al otro como mensaje en el Día del Trabajo Decente? Doctor Juan Pablo.
Pues no, yo escuchándolos, pues pienso que en materia de discapacidad, pues complementa y hay como un enfoque diferencial para todos los temas, ¿no? Entonces, el tema de teletrabajo tiene un enfoque diferencial especial para discapacidad, y estos temas de las cajas de compensación igual. Si son polos de concentración donde llegan las personas con discapacidad y se hacen pues atractivos para el mercado laboral. Sí, los esfuerzos importantes que ha hecho el Ministerio de Trabajo han sido a través precisamente de las cajas de compensación. Muchísimas gracias. Bueno, en materia de riesgos, pues tenemos que seguir avanzando y los trabajos articulados que se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, con cajas de compensación familiar sabemos que hay mucho que podemos avanzar. Un ejemplo, sabemos que debemos tomar el curso de 50 horas, que es obligatorio en todas las empresas. Es un mecanismo que estamos trabajando con el SENA, pero uno puede pensar en que el SENA puede dar el curso obligatorio a las personas líderes del sistema, pero es que en las empresas no solamente hay una persona responsable líder, sino hay un equipo. Entonces uno podría pensar abrir cobertura para el resto de las personas que quieran tomar el curso, que lo hagan por 2 vías: cajas de compensación familiar y por supuesto administradoras de riesgos laborales. Es un tema que voy a llevar a la mesa de revisión, al Ministerio de Revisión, para ver si podríamos, y creo que así podríamos apalancar una cobertura nacional en materia de seguridad en el trabajo, que es lo que nos interesa. Y en materia de personas en condición de discapacidad, llamarlos a que conozcamos bien este tema de teletrabajo, porque realmente es una herramienta visible, importante y ya probada. Nosotros, como lo decía el doctor Eduardo Bejarano, tenemos unas cartillas donde una cartilla la tenemos enfocada a los riesgos laborales. Eso fue un trabajo articulado y mancomunado con las áreas que lo hicimos, pero también tenemos una cartilla donde están los modelos de ejemplo de contrato y de movilidad del contrato que pueden tener las empresas para poder pasar a las personas de trabajo normal a teletrabajo y devolverlos en caso de que el empleador así lo requiera o el trabajador lo solicite. Entonces, es una manera de articularnos precisamente para poder llegar a que nuestros trabajadores sean trabajadores felices. El tema de cajas, que es el que nos lleva a equidad, no solamente a toda la población, sino realmente uno como trabajador se disfruta cuando va a una caja de compensación, se recrea cuando va ya sea a gimnasio, ya sea a piscina, ya sea a muchos temas que nos ofrecen las cajas de compensación. Nos hace eso felices cuando vamos a una obra de teatro, nos hace eso feliz cuando somos trabajadores saludables, porque realmente nos cuidan nuestros empleadores, hace que seamos trabajadores felices. Si en el sistema de riesgos tenemos 9.600.000 personas afiliadas y se nos han accidentado 600.000 trabajadores, quiere decir que 9 millones de trabajadores son trabajadores felices porque han sido protegidos por sus empleadores. Y eso es lo que queremos, trabajadores felices. Gracias, doctor. Presidente Yo no estoy seguro de estar de acuerdo con el concepto de felicidad aplicado al trabajo. Yo creo que la felicidad está más asociada a la condición humana como tal, no al mundo del trabajo. Pero como no hay tiempo ahora de disertar filosóficamente sobre la felicidad, para lo cual estaba preparado, me voy a limitar a decir una cosa muy linda que la dijo Jorge Luis Borges. Por horrendo, oiga Beethoven, que sea el abismo en el que estamos sumidos, hay siempre un momento del día en que somos felices. Muchas gracias, Humberto. Doctor Rafael. Bueno, vea, queremos hacer una invitación de parte de la superintendencia a que todas las inquietudes, quejas, reclamos, recomendaciones, sugerencias acudan. Existe una entidad del Estado encargada de la vigilancia, control e inspección de esos servicios que prestan las cajas de compensación. Y un segundo momento es a utilizar los servicios que hoy ofrecen las cajas de compensación a lo largo y ancho del país, pasando, doctor, por los programas que hoy tienen implementado y creo que son líderes en Colombia en términos de discapacidad, las cajas de compensación y de adulto mayor.
pero también termino con un ingrediente adicional: las cajas de compensación, mediante el mecanismo de creación de los nuevos 40.000 empleos y del tema de Fosfed, que es una orientación y apoyo al cesante, crearon las agencias de gestión y colocación de empleo, donde parte de esa población son discapacitados con gran beneficio de la articulación de la oferta y la demanda laboral en el país. Invitarlos que se inscriban, invitarlos a participar y que también sean veedores ustedes cívicos de la gestión que cumple el sistema de subsidio familiar. Muchas gracias. Pues también es reconocer esa institucionalidad de las cajas en cada uno de los territorios y la importancia que ejercen en la calidad del empleo, en la si está en cajas es una persona que tiene pensión, que tiene riesgos, que tiene salud y que además tiene unos beneficios adicionales a través de las cajas de compensación que van hacia alivianar las cargas de ese trabajador. Ese es un reconocimiento muy importante en la historia de la institucionalidad del sistema de subsidio familiar. Cómo ese trabajador es formal, cómo su familia está cubierta dentro de unos beneficios. Eso es importantísimo, cómo alivian las cargas y además cómo son aliadas de los programas sociales del gobierno. Cómo, si uno busca implementar alguna política nueva, son a través de estos entes territoriales que tienen y saben cómo son las dinámicas de cada una de las poblaciones, dinámicas económicas, dinámicas sociales, y que son las que pueden atender a la población con unos resultados increíbles en los territorios. ¿Sí se oye bien? Ya no mucho. Mi madre, yo me había jubilado y después de eso a mi madre le encontraron Alzheimer. Yo fui al neurólogo y le dije, ¿me puede tocar? Y me dijo, no sabemos, en todo caso, siga trabajando. Siga trabajando, mantenga activa la mente, siga haciendo ejercicio, bueno, por supuesto. Y recordaba yo que el discurso con el que Amartya Sen, el economista hindú, recibió el Nobel en Estocolmo, decía lo siguiente: mucha gente cree que el desempleo es un problema económico. No tengo trabajo, no me pagan y no como. Porque entonces los nórdicos y los suecos que tienen seguro de desempleo se suicidan. ¿Por qué los franceses y europeos que tienen seguridad social se tabaquizan? Y los rusos tenían todo protegido, se alcoholizaban con el vodka. Es que la condición normal de la vida humana es ser trabajador, no es ser parásito. Es poder pescar el pez y procesarlo, no es recibir pescado hecho. El informe central de Antonio Campos, Jorge Humberto Boy, dice lo siguiente: ha sido un fracaso en Colombia andar dando beneficios, subsidios regalados sin política productiva, sin actividad de la gente para vender y producir bienes y servicios, sino esperando que llegue Familias en Acción o Jóvenes en Acción, tenga esto. Y mañana, por desgracia para nosotros, nuestra cultura dice así: la que todos bailamos en los carnavales, la que nos venden en la televisión, la que escuchamos boca a boca, la que escribimos y pensamos, dice: a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Castigo no sé de qué, pero yo no maté a nadie para trabajar. Lo que sí aprendí es que mis manos son grandes, porque desde niño ordeñé vacas hasta el día que fui bachiller. Son tan grandes que a mí nadie me toca. Ha habido peleas en el fútbol y demás, a mí nadie me toca. Un día que me tocó, yo lo usé y cayó sentado. Más nunca nadie me tocó porque soy fuerte físicamente. Pero fui a la escuela desde niño y nunca dejé de estudiar aunque ordeñaba las vacas. Y hoy puedo decir, me jubilé porque un padre me dijo: estudia y no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos.